¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Los vamos a acompañar durante la próxima media hora con una invitada especial. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Recuerden que también pueden vernos en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Nuestra invitada de hoy es Verónica Elizabeth Tapia, es presidenta de la colectividad chilena en la provincia de Mendoza, es docente, profesora de historia y aquí la tenemos para graficar un poco lo que ha sucedido en Chile, para hablar profundamente de algunos temas. Ojalá alcancemos, recién hablábamos fuera de aire con Verónica, decíamos no nos va a alcanzar media hora, pero vamos a tratar. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es, ¿desde cuándo estás en Mendoza? Desde muy chiquita, tengo entendido. Así es, llegué en el año 85, un 6 de septiembre. ¿Cuántos años tenías? 9 años. Sumamente chiquita. Así ¿Con la es. familia que decidió venirse a buscar una oportunidad en Argentina? Claro que sí. La situación en Chile ya no daba para más, tanto política como económica. Estábamos pasando por los primeros vestigios de lo que iba a ser el neoliberalismo en Chile. Mi papá se queda sin trabajo, es despedido de la empresa de la refinería de cobre NAMI en Ventana y bueno, al quedarse sin trabajo prácticamente sin ningún ingreso, tuvimos que sí o sí migrar y acá estaba el padre de él, que había migrado, se había venido exiliado para el 74, después de la dictadura, y bueno, acá llegamos. ¿Y en cuánto tiempo tu familia empezó a armarse, o sea, sobre todo laboralmente, que es lo que primero trata uno de establecer, ¿no? Un trabajo para la seguridad que eso representa, ¿no? Mi papá viajó primero. Él se vino en el mes de enero del año... a fines del 84 y ya en enero del 85 se establece, comienza a trabajar en la construcción junto con el padre de él y ahí comenzamos ya, cuando él nos va a buscar a nosotros, ya tenía un lote en La Favorita, porque acá, bueno, se había suscitado el terremoto del 85, claro, Godecruz, sí. era el lugar donde él vivía, quedó en el piso, y comienza, bueno, a abrirse otras fronteras de vivienda. Una de esas es la toma en La Favorita y ahí mi papá estuvo en la toma para poder tener lo que hoy es nuestra casa. Lo que hoy es la casa de la familia. Verónica, ¿cómo terminás siendo la presidenta de la colectividad aquí en la provincia de Mendoza? Mira, nosotros tuvimos un suceso muy importante para todos los chilenos residentes en Mendoza y fue la venta de la franquicia aduanera. Surge por ley un beneficio para los chilenos, que es la franquicia por los años 90, que lamentablemente se le dio mal uso. Vivíamos en esa época también acá una crisis bastante grande económica y lo que ocurrió ahí es que muchos chilenos cruzaron la cordillera para vender su franquicia. ¿Qué significaba la franquicia? Era la posibilidad a los ciudadanos comunes que pudiesen tener un arancel cero para poder llevarse sus enseres desde el país donde estaban y volver o retornar a Chile. Claro. El tema es que nosotros, la situación económica era tan mala que lo que se hizo, gran parte de los chilenos residentes en Mendoza, fue venderla para que chilenos que vivían en Chile pudiesen traer autos desde el extranjero. Ah, claro. Entonces, a través de eso, comienza a caer detenida la gente cada vez que cruzaba Chile porque o el vehículo había cometido alguna infracción, estando a nombre nuestro, porque la franquicia era nuestra, o se había dejado de pagar patentes, o había tenido algún accidente. Tenían algún inconveniente con el vehículo. Entonces, al tener que ser llamado por la justicia, no encontraban obviamente al dueño, sino que el que utilizaba el automóvil era otro. Eso nos lleva a que nosotros nos organicemos como chilenos en Mendoza, fuéramos a hacer los reclamos debido al consulado, y el cónsul nos plantea la oportunidad histórica, decimos nosotros, porque la verdad que nunca se nos había ocurrido organizarnos como colectividad. Vivíamos chilenos aquí y hemos vivido y son muchísimos, eternamente, además, claro. Yo creo, porque desde la colonia que nos llevamos en tránsito de un lado para el otro, pero el cónsul nos dice que es imposible que él pueda hacer algo con chilenos sueltos, porque todos los días uno hace un reclamo. Claro, y entonces que lo que tenía que agruparse. hacer era agruparnos, porque era la única forma que teníamos. Si existían leyes futuras muy parecidas, no cometer los mismos errores, y otra para que entre todos pudiésemos ver qué se hacía desde Chile con respecto a la franquicia. Y por eso es que nace la colectividad chilena Gabriela Mistral. Si bien agrupaciones de chilenos hubo siempre en Mendoza, desde el tiempo de la dictadura, el Chile democrático, etcétera, etcétera,
tuvieron también su organización, la organización Pablo Neruda, que tuvieron otra connotación no tan social y cultural como tiene la colectividad chilena Gabriela Mistral. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo en tu país. Porque, bueno, es inminente hablar de la crisis, de por qué estalló. Nada mejor que tener la visión de alguien que ama su país. Recién lo decías, extrañas un montón, volvés y cuando estás allá también extrañas Argentina. Pero está bueno saber de alguien que obviamente va y viene, que también tiene su familia allá, parte de su familia en Chile. ¿Por qué estalló la crisis? ¿Por qué estalló la crisis? Porque ya era insostenible. Yo creo que este modelo que agobia a la población chilena y la mantiene sometida por más de 30 años del retorno a la democracia ya es insostenible que pudiese seguir de esa manera, en donde la brecha entre los más ricos y los más pobres es tremenda, en donde la riqueza del país la tiene el 1% de la población y el resto no tiene absolutamente nada. Y ¿por qué estalló? Todos dicen, o por ahí se escucha por el boleto, el aumento del metro, pero en realidad esa fue la última gota que derramó el vaso y que ya colmó la paciencia de los chilenos. Y en esta suerte de verse desprotegidos cada vez más por el Estado y cada vez más agobiados por el mismo Estado y los gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de estos 30 años de democracia, y que no han llevado a solucionar absolutamente nada de estas injusticias sociales que se vive en Chile. 30 años de democracia y vos, Verónica, decís que no hay ningún gobierno que haya respondido como corresponde. Si tenés que evaluar algún gobierno, ¿cuál fue el mejor en estos 30 años de democracia? Mira, yo creo que si uno tiene que evaluar algún gobierno, lo primero que debe partir diciendo es que la evaluación va a ser negativa para todos desde el hecho de que todos nos permitieron y nos sometieron, porque esa es la palabra clave acá, a mantenernos durante estos 30 años con una constitución que dejó la dictadura. Voluntad política, entre comillas, se vio en el gobierno pasado de Michelle Bachelet para llamar a Asamblea Constituyente y poder hacer el cambio. ¿Y eso por qué? Digo, seguir sosteniendo una constitución de una época que ha sido durísima para Chile y no tener la valentía de cambiarlo. ¿Por qué? Y porque a quienes se benefician son los políticos chilenos, la clase política es la más beneficiada con esta constitución. La constitución deja el aval para dos partidos que son Renovación Nacional y la UDI, los crean a la par para poder mantener el gobierno en la misma élite y en las mismas personas. Entonces ellos se ven beneficiados y nosotros vemos una de las demandas y reclamas ciudadanas que hay es el tema de los sueldos y dietas parlamentarias, que se reduzcan, y ellos son los principales beneficiados con esta constitución. Entonces, cuando los intereses son los tuyos, ¿para qué los vaya a modificar? Sí, total. Sin duda. Por eso se resisten. Así es. Verónica, vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a seguir hablando con vos de otros temas y nos vamos a ahondar un poco en cuáles son las carencias o esa deuda que tiene la clase política en el vecino país con los ciudadanos. Estamos en Chat Político, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, 22 de Supercanal HD. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver en www.universidad.com.ar. Ya regresamos. Bueno, y estamos en el segundo bloque de Chat Político con Verónica Elizabeth Tapia, que es la presidenta de la colectividad chilena en la provincia de Mendoza. Docente, como decíamos, profesora de historia, con quien seguimos hablando de la crisis en su país. El pueblo, en esto de manifestarse en las calles y reclamar, habla de dignidad, de reclamar por sus derechos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las grandes deudas que han tenido estos gobiernos que se han sucedido en estos últimos 30 años y que evidentemente han dejado mucha materia pendiente? La principal materia son los derechos sociales. Chile no tiene derechos sociales y los que tiene son demasiado paupérrimos, no están a la altura de las circunstancias ni a la altura de cómo está viviendo la gente. Y cuando nosotros hablamos de derechos sociales lo logramos entender porque hemos salido de Chile. Las nuevas generaciones no saben de qué se trata tenerlos. Quizás puede saber de qué se trata porque lo viven o lo conocen de otros países. Claro. Pero Chile no tiene derechos sociales. Y uno por ahí, cuando no los ha vivido y no los tiene, cree que todas las cosas son bienes de mercado.
y Claro. considera que es un bien de mercado la educación y considera que es un bien de mercado la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Porque han sido educados de esa manera. Exactamente, no en vano tuvimos 20 años casi completitos, 2 generaciones de dictadura, que escaló hondo en 2 generaciones que prácticamente las deja nulas, y las futuras generaciones vienen educadas por esas mismas generaciones que no conocen de esto. Entonces, ¿qué es lo que tú conoces de acuerdo a la lógica mental, por así decirlo? Esas cuestiones que uno va haciendo mentales, es que todo se compra. Claro. Es que todo tú lo tienes que pagar, es que no hay posibilidades de que exista de otra manera. Tú te tienes que ganar tu universidad pagándola, porque es imposible que el Estado te mantenga en el sistema O te dé de la manera posibilidad, gratuita. claro. Si tú ingresaste a la facultad de arte y te equivocaste de carrera, pues, es imposible que te cambies, porque ¿cómo vaya a perder toda esa plata? Mientras que uno aquí a veces hace eso y se cambia de carrera sin problema, y no por eso estás cometiendo un ilícito al Estado que te está manteniendo en la educación ni nada, sino que es parte de tu derecho social poder educarte de manera gratuita y con calidad, que eso es lo otro que no ocurre en Chile. Bueno, nos vamos a meter en el tema educativo. ¿Cómo es el sistema? Porque estuvimos hablando de esto y vos nos dabas un pantallazo de que el acceso a la educación pública es, obviamente existe en algunos niveles, pero no es bueno porque los colegios privados son los que generalmente tienen el mejor nivel educativo, a los cuales incluso el que es humilde y que ahorra y que puede tal vez pagarle la educación privada a su hijo, no accede porque es absolutamente clasista. Así es. Durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet se logró poner fin al lucro y a la selección en la educación. ¿Cómo es la selección? Decime de qué se trata. La selección significa que el director del colegio o apoderado, no sé el nombre exacto que tiene, O representante el legal. representante legal es quien dice si tu niño puede o no estudiar ahí. Por más que tú pagues la cuota, por más que tengas el dinero. Entonces es selectivo. Claro. O sea, seleccionan a los niños que sí y a los niños que no. Claro. Con el y gobierno... si no perteneces a una clase social alta, seguramente no vas a entrar. Por supuesto, no vas a tener esa posibilidad. En el gobierno anterior se pone fin a eso, y este gobierno lo quiere volver otra vez a implementar nuevamente, porque fue por cuestión de suerte. O sea, tú te inscribías a tu niño en el colegio y si tenías la posibilidad, se hacía un sorteo público y con la presencia de todos los padres, y todos los padres que salían sorteados tenían la posibilidad de matricular a su niño, fuese el padre que fuese, tuviese o no dinero, pero tenía la posibilidad, porque también los colegios privados son subvencionados por el Estado. Tampoco es que el colegio privado es netamente privado. Claro. O sea, el Estado también pone dinero para que los niños estén ahí. O sea que tiene injerencia, tendría que tenerla. Así es. Entonces eso es lo que se trató de hacer, y bueno, lamentablemente les molestó a los sectores más pudientes y que se ven beneficiados de este sistema, y también han puesto todo el énfasis para que esto se revierta y vuelva nuevamente al sistema anterior. Lo otro que tenemos es que nuestra educación primaria, por ejemplo, es municipal. Claro. Entonces, por ende, es desigual, porque no todos los municipios tienen los mismos recursos como para poder hacer frente a la educación. Claro. Entonces, eso también va influyendo a la hora de que uno tenga que ir a rendir la prueba de aptitud académica para poder tener un buen puntaje. Claro, evidentemente si es un municipio que no tiene buenos recursos, cómo es el programa educativo puede tener algunas limitaciones si no está a la altura de, por ejemplo, un municipio de una ciudad grande. Exacto. Cambia totalmente, porque sabemos que la educación se basa en cuanto a los recursos. Si no tenemos recursos, es imposible tener una educación de calidad. Tal cual. Bueno, y con el tema de la salud, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos salud pública, existen los hospitales públicos, pero el hospital público es el que mayor demora tiene en la atención, el que mayor demora tiene para la hora de intervenirte en una cirugía. Sí, y el sistema de las obras sociales tampoco es el mejor, digo, más allá, por un lado, la salud pública deja mucho que desear, y lo mismo las obras sociales, porque de acuerdo al plan que pagás es el servicio que tenés. Así es, porque nosotros allá tenemos el sistema de las ISAPRE.
La ISAPRE se maneja con fondos compensatorios o no sé bien cómo es el sistema en sí mismo, pero lo que sí tiene es que de acuerdo a lo que tú aportas a tu ISAPRE son los beneficios que tiene. Claro. Pasa algo parecido con las obras sociales acá, la única diferencia es que acá si tú te quedas sin trabajo y no tienes obra social, puedes ir al servicio de salud pública y la atención es mejor porque los médicos que encuentras en el sistema privado también los encuentras en el sistema de salud pública. Tal cual. Entonces tú sabes que si te operas del corazón vas a encontrar al mismo médico que está en la mejor obra social o en el mejor hospital privado, en el hospital público y pones tu vida en él. Entonces eso no ocurre en Chile. Claro, vos nos contabas que, por ejemplo, los médicos habían hecho paro hace algunos días básicamente porque no tienen insumos en la salud pública para atender, o sea, difícilmente puedan dar un buen tratamiento si ni siquiera tienen gasas. Así es. No hay insumos y si los hay son escasos. La infraestructura tampoco es que se va mejorando para poder atender a más población, que la población va creciendo. Entonces todo eso lleva a que también esté en crisis el sistema de salud pública. Vos dijiste algo clave recién, dijiste que hay generaciones que se han educado entendiendo que todo hay que pagarlo. Y uno supone desde afuera, cuando analiza la situación de Chile, bueno, dicen, han estado como adormecidos y recién en estas últimas semanas o en estos últimos años empezaron a pelear por esos derechos sociales. ¿Pasó eso? ¿Estaban adormecidos? ¿O esto de tener tal vez la realidad de lo que pasa en otros países más cercana hace que vayan a pelear por esos derechos que no tienen? Mire, yo creo que hay una particularidad que tiene el pueblo chileno y que no digo que en otros pueblos sea escasa, pero la solidaridad que tiene el pueblo chileno es única. Nosotros somos solidarios porque también somos muy resilientes, tenemos muchas catástrofes naturales que nos afectan a diario, por así decirlo, si no es una región es otra, si no es un lugar es otro, los terremotos, los aluviones, etcétera, 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 los temporales y demás. Esa particularidad hace que el chileno una sea resistente y otra no sea indolente frente a la problemática del otro. Entonces yo creo que la juventud lo que le ha pasado en esta oportunidad es eso. Si bien a ellos no les afectaba la suba del metro, porque la suba del metro, nosotros sabemos que hay tarifas diferenciales para los estudiantes, inclusive en muchas oportunidades no pagan el boleto, pero ellos vieron que esto no los afectaba a ellos, afectaba a sus padres, a la clase trabajadora. A la clase trabajadora. Entonces lo que ellos vieron, por un lado eso, y por otro lado la arrogancia del gobierno en declaraciones tan desafortunadas que tuvieron que, lamentablemente, y que hoy no se les pueden permitir a los políticos. Fue como echarle más nafta al fuego. Exactamente, entonces eso llevó a que se organizara un acto masivo para no pagar o para evadir el pasaje del metro y bueno, y ahí estalló toda la crisis que venía acumulada y que no solo tiene que ver con el transporte público, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas más, como las que estamos analizando, que son salud, educación y otras tantas, porque la alza de la luz, la alza del agua. Los servicios caros. Todos los servicios públicos, entre comillas, que nosotros consideramos como públicos o servicios esenciales, por así decirlo, para la población, todo está en manos de privados. Claro. Todo en Chile. Tú lo que busques, ¿y los organismos de control controlan? ¿Se puede ir a reclamar y que haya una respuesta? Es que nosotros lo que tenemos que entender es lo siguiente. Hay organismos que controlan, hay organismos que reclaman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre va a quedar en lo mismo porque los empresarios son los mismos. Claro. El empresario que tú tienes, dueño de la farmacia, es también dueño de la empresa de aerolínea, es el dueño de la televisión, es el dueño de un multimedio, etcétera, etcétera, etcétera. Son las mismas personas dueñas del ISAPRE. Entonces, es dueña de una AFP. Entonces, cuando tú dices que la concentración mayor de la riqueza queda en el 1% de la población, ese 1% son los mismos. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a poder hacer un control o una exigencia si eso se ha venido haciendo? Movilizaciones para que no haya más AFPs en Chile vienen desde el 2013. Sí. Y sin embargo, ningún gobierno ha escuchado, no le ha puesto fin a eso. No ha dado respuesta. Y la gente sigue insistiendo en lo mismo, que las pensiones son bajas, que el sistema no sirve, que se debe volver atrás al sistema de reparto, al estatal, pero nadie escucha, nadie da respuestas reales a lo que realmente se viene reclamando, porque no es que solo hoy hay protestas en Chile, solo hoy hay manifestaciones. Esto viene hace mucho tiempo con un montón de reclamos en distintas cosas, en distintos abusos. Claro.
Nosotros tenemos la colusión de los mismos empresarios de las farmacias para subirnos los precios de los medicamentos, la colusión que existe para el pollo, para el papel higiénico, un montón de cosas que por ahí se han ido llevando a cabo en su determinado momento con manifestaciones, con protestas, con reclamos, etcétera, etcétera, pero las respuestas son ínfimas al real problema que se tiene. Bueno, Verónica, vamos a ir a una nueva pausa, ya venimos con el último bloque y vamos a seguir hablando sobre todo, haciendo algunas comparaciones para que nos quede también un poco claro por ahí las diferencias que hay entre un país y otro, en este caso entre Chile y Argentina. Nosotros estamos en Chat Político, recuerden, Canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Super Canal HD, ya volvemos. Bueno, estamos en Chat Político, último bloque, así que vamos a seguir hablando rápidamente con Verónica Tapia, que es la presidenta de la colectividad chilena en la provincia de Mendoza. Vamos a hablar ahora de esta comparación que habíamos anticipado que vamos a hacer, porque vos como chilena y también viviendo en la Argentina, seguramente sos como palabra autorizada para decirnos qué país vos suponés es más rico, tiene más riqueza. No hay que suponerlo, o sea, sabemos que el país más rico comparando Chile y Argentina es Argentina. Ahora a mí no me gusta mucho hacer la comparación entre Chile y Argentina por una simple y sencilla razón. Argentina es un país que sostiene, mantiene por mucho tiempo ya la educación y la salud gratuita y una educación de calidad, porque, digámoslo, la educación universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo, aquí mismo en Mendoza, en la UBA o en cualquier otra universidad nacional del país, es mucho mejor que la educación privada, y sostener eso requiere de mucho gasto para el Estado. Entonces, cuando tú ves otro país que no invierte nada en eso, y obviamente va a ser mucho más próspero. O sea, tú le vayas a ver grandes carreteras y todas esas cosas que ves en Chile, porque la gente siempre dice Chile está mucho mejor. No, no es que Chile está mucho mejor. Chile se ve mejor, pero porque todo está en manos de privados. Y tú sabes que los privados, cuando tienen que hacer una carretera como las que hacen en Chile o una autopista y tienen 50 años para lucrar con el peaje, y obviamente que van a hacerte la más espectacular. Distinto si lo hace el Estado, como lo hace acá Vialidad, o etcétera, etcétera. O sea, punto de comparación hay poco. Bueno, y lo cierto es que sobre todo los analistas internacionales, cuando defienden el modelo de Chile, el modelo económico, destacan, por ejemplo, la reducción de la pobreza que se hizo y dicen, bueno, del 40% que tuvo en algún momento, ahora realmente es mucho más bajo. Pero cuando uno ve la realidad y las necesidades que están pasando y que tienen los chilenos en general, es difícil pensar de que la pobreza no existe o se bajó como se dice en el vecino país, ¿no? Es que mira, tú tienes que entender una cosa, es que en Chile no es que exista pobreza como la pobreza que nosotros conocemos, por ejemplo, de este lado de la cordillera, en donde tú ves gente que realmente está sin trabajo, que realmente por ahí busca comida en los containers para poder alimentarse. Chile no tiene esa pobreza. Claro. Chile, la clase media es importante. La gente que viene a pasear acá cada fin de semana largo no es gente pobre, pero tampoco es gente rica. Es gente clase media en donde tú la ves con su buen vehículo, vienen a compartir con nosotros los mendocinos un fin de semana, dejan dinero, las cifras que nos traen nos ha ayudado mucho ese tipo de aporte de ese tipo de turismo a que Mendoza no viva las crisis como la ha vivido el resto del país, pero tú, ¿qué es lo que ves? Ese tipo de chileno que está acogotado en deuda, que lamentablemente ya no da más. Que trata de sostener su estilo de vida, como puede. Tal cual, que no es un chileno que esté pobre, indigente, que viva con menos de $2, como dicen, para los índices y demás económicos. No es ese chileno. Claro. El chileno que está protestando ven todas las movilizaciones, si tú ves, o sea, tampoco es que tú lo estás viendo como te imaginas un estallido social de gente pobre, pobre, pobre. La extrema pobreza no es eso. Chile tiene su clase media que se creó en dictadura, nos guste o no. Y si tenemos... ahí se implementó el modelo y bueno, dio resultados de esta manera. El tema es que, yo siempre lo digo, Chile ha podido mantenerse durante estos 30 años sin que estallara socialmente su ciudadanía, su pueblo, pura y exclusivamente por el crédito. El sistema crediticio que implementaron es tan grande que te permite a ti tener un vehículo, si quieres, 0 kilómetros y estarlo pagando, no sé, por 3, 4 años. Entonces,
Después, si a eso le sumas la universidad, si a eso le sumas la tarjeta, la boleta y la luz, etcétera, etcétera, la gente vive pidiendo un préstamo para poder pagar el otro. ¿Cómo ves hoy por hoy a la Argentina, teniendo en cuenta que hace años que vivís acá, que vas y venís y que tenés esa posibilidad de saber cuál es la realidad en Chile, cuál es la realidad en Argentina? ¿Vos cómo ves hoy a la Argentina en este 2019? Mira, yo veo a la Argentina bastante desilusionada también de su clase política, golpeada por la clase política también de estos últimos años, pero la veo siempre pujante y siempre emprendedora. O sea, la Argentina es un país que tiene tantas riquezas que le dan su espalda, que por ahí existen preocupaciones diferentes a las que otros países sin este tipo de riquezas naturales pudiese tener. La veo muy afectada por el endeudamiento de los últimos años, sí, muy afectada a futuro sobre todas las cosas, y que es lamentable porque a mi entender no era necesario. Más allá de que nos hayan pintado que sí era necesario, por ahí uno ve lindas rotondas que están haciendo, lindos pavimentos, calles y demás, veredas y qué sé yo, pero eso no lleva a lo que uno realmente necesita como ciudadano. Por ahí podés tener una calle rota, porque de última el caballero que tiene auto, la señora que tiene auto tendrán que arreglar el auto, pero cuando tú ves tanta gente volviendo nuevamente a lo que habíamos dejado de ver, que es pidiendo comida, realmente uno la sufre distinta a la Argentina a lo que le gustaría por las riquezas que tiene verla. Pero sí, yo creo que vamos a salir adelante y que la Argentina siempre ha sido próspera en ese sentido, más allá de la clase dirigente que ha tenido y que lamentablemente la ha llevado a estas cosas. Verónica, me encantaría seguir hablando con vos un montón de tiempo, pero bueno, no nos queda más que casi despedirte. Pero antes, pedirte también que nos digas, sobre todo a la gente que está viendo el programa, dónde atienden ustedes, qué día, para que aquellos que por ahí tienen una inquietud y quieren ir a la colectividad a sacarse alguna duda, a pedir algún tipo de asesoramiento, tengan ese contacto con ustedes. ¿Cómo pueden hacer? Mira, nosotros ahora estamos sin oficina propia. O cedida, como la teníamos antes en la Dirección de Turismo, que muchos la conocieron, y ahí era nuestro punto de encuentro. Ahora nos estamos reuniendo los días sábados en Rioja 1019, compartiendo el local que gentilmente nos cede el Sindicato de los Jubilados de la Sanidad. ¿En qué horario? De tarde, porque estamos haciendo el curso de cueca. Y ahí nos encontramos, tenemos reuniones, podemos conversar y debatir un poco lo que está pasando en Chile. Y otro de nuestros lugares de punto de encuentro, que si bien no es tan físico, sino es más bien, tampoco es virtual porque es un programa de radio que tenemos, nosotros todos los domingos tenemos un programa hace 20 años, de 10 a 12 en estos momentos por Radio La Mosquitera, 88.1, en donde ahí se va a poder enterar de todo lo que ocurre, de las actividades que hace la colectividad, y si usted tiene alguna consulta o necesita que le ayudemos en algo, ahí estamos, porque por lo general nos dedicamos a hacer un trabajo social más que cultural en la provincia, aunque desarrollamos la fiesta de la hermandad todos los años en Plaza Chile, que más exposición cultural que esa no hay otra, pero bueno, lo que más nos dedicamos al tema del trabajo social, y ahora estamos trabajando con las moratorias nuevas que abrió el gobierno argentino para ver si logramos beneficiar a nuestras mujeres. Bueno, Verónica, un placer hablar con vos. Realmente ha sido una charla muy linda. Ojalá la crisis que está viviendo tu país se termine, y sobre todo que se termine porque llegue la respuesta que la sociedad está demandando por cada una de sus necesidades. Esperemos que así sea. Será hasta cualquier momento, Verónica. Ojalá el próximo encuentro sea para contar cosas buenas, sobre todo. Muchas gracias. Verónica Tapia, presidenta de la colectividad chilena aquí en la provincia de Mendoza. Repasamos entonces en la calle Rioja 1019 era, de la ciudad de Mendoza. Los sábados en la tarde ustedes van a poder encontrarlo, decimos, para la gente que pertenece a la comunidad chilena y que por ahí tiene ganas de acercarse para justamente compartir ese momento, y si tiene alguna duda, seguramente la gente de la colectividad va a poder salvar esas dudas. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo chat político, como siempre, el próximo lunes a la hora 22.